Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer. Hoy, 10 de marzo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Siendo ejemplo de su mensaje. La cita la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, donde Pablo le dice a su discípulo, predica la palabra. Oremos. Padre amado, te damos gracias nuevamente por este día. Te damos gracias por tu Hijo Cristo Jesús, por su vida perfecta, por su obediencia, por su sufrimiento, por el cumplimiento de su pacto contigo, del cual nosotros nos beneficiamos de manera, pero que no se puede ni expresar. Gracias por el don de tu Espíritu Santo. Gracias por poner tu amor en nuestros corazones. Gracias por redimirnos y hacer este trabajo tan maravilloso de reconciliarnos contigo para vivir en comunión por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a vivir desde la verdad para poder honestamente servirte, pero de todo corazón, no porque tenemos que hacerlo, sino porque deseamos servirte y adorarte. Gracias, Padre. Todo te lo agradecemos y te pedimos que continúes este trabajo en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor intercesor. Muchísimas gracias. Amén. Dice el devocional así: no somos salvadas únicamente para ser instrumentos de Dios, sino para hacer algo mucho más grande, mucho más valioso. Dios nos salvó por medio de su Hijo Cristo Jesús, que es nuestro hermano mayor, el primogénito de la resurrección, o sea, el primero que resucitó, que venció la muerte, el primogénito de todos los que son suyos, aquellos que pondrían su fe en Él, que serían justificados por gracia a través de la fe. Entonces, así fue como Dios nos adoptó en su amado y nos hizo, hijos e hijas suyas. Muchas de nosotras empezamos nuestra tradición religiosa pensando que todo ser humano era automáticamente hijo de Dios, pero no es así. Simplemente hemos sido creados, obviamente, y fuimos creados a su imagen, pero su imagen se perdió, se distorsionó de tal manera que Dios tuvo que mandar a su unigénito a vivir en nuestro lugar, a morir en nuestro lugar y a resucitar en nuestro lugar, ¿verdad? Él es nuestro sustituto. Por Él es que hemos sido reconciliadas y hemos sido adoptadas en Él, como dice la carta a los Efesios, y es lindo poder leer la carta y poder entender cómo fue que Dios, el Dios Santo, restauró a un pecador a tener comunión con Él, cuando Él, que es santo, no puede tener comunión con un pecador. Entonces es ahí que uno descubre todo lo que Cristo Jesús hizo en nuestro lugar. Entonces dice, Él, es decir, Dios, no nos transforma en agentes espirituales y peor, no nos transforma en agentes secretos espirituales, sino que Él nos transforma, fíjense, en mensajeros espirituales, personas que viven el mensaje, no solamente que tienen como si fuera un mensaje en las manos, sino que somos mensajeros espirituales. Y el mensaje ha de formar parte de nosotros. Fíjense que el Hijo de Dios era su propio mensaje. En las palabras de Juan 6:63 nos deja escrito: las palabras que yo os he hablado durante su ministerio terrenal son palabras de espíritu y son vida. O sea, Él se encarnó, la palabra se encarnó. O sea, estábamos viendo no algo que Él estaba diciendo nada más de su boca, sino era como la totalidad de su ser. Sus palabras traían a nosotros verdad. Él era su mensaje. Recordemos que Él dice, yo soy la verdad.
No es que tengo la verdad, sino Cristo en esencia, siendo Dios mismo, era la verdad, es la verdad. Dice, como sus discípulos, nuestras vidas han de ser un ejemplo santo de la realidad de nuestro mensaje. No debemos estar separados, digamos, nuestro mensaje y nuestra vida no coinciden, no son coherentes. Por eso que hay que estudiar bien, hay que fijarnos bien qué es lo que dice la palabra y esperar que la misma palabra se encarne en nosotros, es decir, que sea parte de nosotros mismos. Pues si hemos creído, evidentemente actuaremos conforme a quien hemos creído. Dice, incluso el corazón mundano de los inconversos servirá. Cualquier corazón, si es llamado a hacerlo, pero se precisa que de un corazón quebrantado por la convicción del pecado, bautizado por el Espíritu Santo y rendido a la sumisión al propósito de Dios, ¿para qué? Para hacer de la vida de una persona un ejemplo santo del mensaje de Dios. Ojo, o sea que una persona inconversa puede tener facultades de compromiso, puede ser una persona que puede alcanzar a hacer cosas bondadosas, puede servir externamente hasta mejor que una persona que que ha sido convertida, pero nunca será evidencia del mensaje. Nunca se verá en esa persona el poder de la resurrección de Cristo. Fíjense la diferencia. Vuelvan a leer ese pedacito, ¿verdad? Entonces dice, existe una diferencia entre dar testimonio y predicar. Un predicador es alguien que ha recibido el llamamiento y que está decidido a emplear toda su energía en proclamar la verdad de Dios. Dios nos lleva más allá de nuestras propias aspiraciones e ideas para nuestras vidas. Él nos moldea y Él nos va conformando para su propósito. Recordemos que nosotros somos evidencia, si realmente hemos nacido de nuevo, somos evidencia del poder de su resurrección, que aún estando en este mundo que todavía está lleno de maldad, podemos apreciar la recreación de un Dios santo, del rescate de un pecador, poniéndolo en comunión nuevamente con Él a través de la reconciliación por el sacrificio de su Hijo, y ver cómo Dios va restaurando lo imposible, trayendo vida a una persona muerta y trayendo su imagen de regreso a pesar del daño del pecado. Entonces dice, voy a volver a leer esto. Dios nos lleva más allá de nuestras propias aspiraciones e ideas para nuestras vidas y nos moldea y conforma para su propósito, de modo en que del modo en que trabajó en las vidas de los discípulos después de Pentecostés. No te sorprendas, no leas el libro de Hechos como algo lejano a ti, como algo fuera de lo que Dios quiere hacer contigo. Fíjense, el propósito de Pentecostés no era enseñar algo a los discípulos. Ya ellos habían sido enseñados directamente por el Señor Jesús por 3 años y medio, sino se trataba de hacer de ellos la encarnación de lo que predicaban. Dense cuenta, ¿ok? De modo que llegasen a ser literalmente el mensaje encarnado de Dios. Por eso que Jesús les dijo, me seréis testigos. ¿Ok? O sea que tu vida atestiguará de mi poder. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer a veces tanta Biblia, conocer tantos versículos, conocer tantas cosas cuando en el fondo todavía no somos testigos de lo que el Señor hace en una vida cuando realmente Él viene a tomar posesión de esa vida? Piénsenlo bien. Dice, dejo que Dios actúe con entera libertad. Dice el hermano, como un consejo, deja que Dios actúe con entera libertad en tu vida cuando hables. Antes que el mensaje de Dios pueda liberar a otros, su liberación
ha de ser real y verdaderamente en ti, verdadera en ti. Miren, cómo nosotros podemos con confianza abrir nuestra boca de que las personas necesitan el Evangelio cuando esas personas nos ven a nosotros realmente en la misma condición. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos reunir cuidadosamente nuestro material. Debemos estudiar cuidadosamente su palabra de forma organizada, de forma que la veamos encarnándose en nosotros. Es decir, que veamos la transformación en nuestra vida a través de lo que estamos estudiando. Para esto hay que hacer compromisos, no huir de compromisos como hablamos ayer. Hay que sujetar la carne a estos compromisos, a la disciplina de estudiar la palabra en forma organizada, porque si no, siempre estaremos realmente gobernadas por nuestra carne, sin embargo, predicando el Evangelio a personas que claramente pueden ver que ni nosotros lo creemos. Entonces dice, y luego deja que Dios avive tus palabras para su gloria. Organiza tu diccionario en tu mente, organiza tu vocabulario bíblico, entiende una cosmovisión bíblica, desarrolla esta cosmovisión bíblica a través de estudios organizados, intencionales de la palabra. No estudies lo que te provoca, lo que se te ocurre, lo que se te presenta. No, piensa bien en lo que estás haciendo, porque si no estás organizada, no se va a ver el cambio en tu vida. Por ende, cuando estás tratando de predicarle a otra persona, de pronto estás hasta comunicando el mensaje equivocado y ciertamente tu vida tampoco da testimonio. No eres testigo del poder de la resurrección de Dios. Entonces, piensa bien lo que estás haciendo. Siendo ejemplo de su mensaje es lo que nos dice la palabra. Predicar la palabra con tu vida, predicar la palabra con tus palabras, obviamente, ¿no? Y luego veremos la aventura preciosa en la cual estamos viviendo con Jesús. Bueno, gracias por pasar tu tiempo y hacer un compromiso de escuchar estos devocionales, porque son bastante profundos y son difíciles muchas veces de tragar. Así que espero poder compartir el de mañana contigo también. Se llama La fidelidad de la visión celestial. Hasta entonces estaré orando que Dios esté obrando en tu vida como en la mía. Y hasta entonces que Dios te bendiga.